Fammi capire com'è che non parliamo in italiano. Come si fa? Come si fa davanti a Come te? si fa? È vero. Piacere, È de vero. verdad un piacere Grazie, enorme che stés acá. grazie. Ma è un pericolo, Quale? perché se tu senti piacere per il tuo intervistato, come fai a fare domande? È vero, pero yo siempre digo lo stesso. Bueno, vamos a hacerlo en casa, siempre digo lo mismo. Acá se transgreden todos los manuales del periodismo. No hay que elogiar Sí. al invitado. Tengo una gran admiración y este libro es bellísimo. No hay que adularlo. Qué lindo que estés acá. O sea, hago todo lo que no hay que hacer en Bueno, este programa. solo decime cuando la coronita se tuerza. Me puse coronita para vos. Está muy ¿ves? bien. Está. No, Bueno, está si se tuerce, Drita, avísame. perfecto, perfecto. Bienvenida. Gracias. Quiero que vean, y ahora lo van a ver en la pantalla, el último libro que ha publicado. ¿Es el último? El último. El último que ha publicado. Bueno, hay dos libros para niños, pero Sí. pero este es el, digamos, el que salió a la par. Ahí Vamos está. a decirlo en castellano, sí. Ahí está. Que es La niña que no vio los besos, firmado Gigliola Zecchin, que sei tú. Sono io, Canel, sì. te dice todo el mundo Canela. Sí, sí. Y que quiero recomendar mucho, mucho para todo el mundo, muy especialmente para los que somos hijos o nietos de inmigrantes o para los que han sido inmigrantes, pues una bellísima recorrida emocional por tu vida. Así es. ¿Y por qué? Y porque llegó la hora, llegó la hora de contar, y esto yo no lo sabía, pero desde el siglo pasado me da impresión pensar que estamos en otro siglo, y creo que no es posible haber llegado al 2025 indemnes, a pesar de las heridas de la vida. Bueno, yo empecé, mis hermanos son mucho mayores que yo, soy la número 10, undécima hija de mi madre, la número 10 de los que vivieron, digamos. 11 hijos. 11 hijos, 11 partos, 11 esperanzas. Entonces mi hermano mayor tenía 20 cuando nací. Obviamente a fin de siglo era un señor grande ya, y yo tenía miedo de no entender quién había sido mi papá, a quien conocí cuando era muy pequeñita, y tengo muy pocos recuerdos, luminosos, pero muy poquitos. Entonces a cada uno le fui preguntando, con algunos anoté, con otros grabé. Y bueno, así fui, iba recogiendo algo que me faltaba en la vida, que era esa etapa en que todos habían nacido, en que habían pasado del campo a la ciudad. Nació mi hermano Ascanio, antes que yo, en la guerra, y después yo. Y yo decía a mi mamá, ¿cómo se atrevieron? Más hijos en la guerra. No hubieras nacido, me decía mi mamá. Y es cierto. Bueno, este año, viste que tengo un acompañante que mide muy puntillosamente el tiempo. ¿Te hace algo ver el tiempo correr tan específico? No, pienso en los lectores. Mirá, aquí arriba está todo lo que yo puse cuando escribí. Cualquier libro, pero este más que ninguno. Y después, cuando el lector lee, recoge y se da vuelta al juego. Él pone en la lectura, en lo que yo escribí, todo lo que es, lo que sabe, lo que recuerda, lo que siente, ¿no? No hay libros si no hay lectores, no hay escritura si no hay quien la recoja con su propia historia. Hay algo muy interesante porque hasta que no pasás por el fenómeno editorial, te cuesta entender eso de que una vez que entregaste el libro Sí, y no sabés qué otra lectura tiene por los cientos de miles de personas que lo... Y es así. es así. Y no existe si no están esas cientos o, Dios quiera, miles de lecturas, ¿no? Y la respuesta está en gente que lo ha leído, y uno te dice, me emocionó, otro te dice, a mí me gustó mucho esto, a mí me hizo llorar. O sea, cada uno recoge lo que es del libro. Es un libro autobiográfico, claramente. Sí, sí. Lo digo porque hay una permanente música. Los libros tienen música. Esto es una arbitrariedad Sí. absoluta. Y si lees en voz alta, Sí, hay una cadencia que se escucha. Y en tu cadencia hay un stornello, Sí. un estribillo, una vuelta, decir, no me acuerdo, o Sí. me parece. sí. ¿Cuánto de fidedigno fue al recuerdo?
No lo sé, porque al principio Pavese, ¿no? Dice que los recuerdos, no me acuerdo cómo es la frase de Pavese que está al principio. Cesare Pavese, a quien leí hace poco. Esta. No, ahí están No, mis entonces los hermanos, ahí están. agradecimientos. Y con esa voz tenés que leer Dice, vos. la vida está hecha de recuerdos olvidados. Y, y Natalia dice una cosa que lo complementa. La memoria es una trampa, pero es la única que tenemos. Hmm. Y me doy cuenta porque cuando con mis propios hijos, trato de recordar algo, ellos tienen otra versión. Ni que hablar mis hermanos. No era así, era de otro modo. Entonces recoger de ellos los recuerdos me sirvió para empardar, se dice Sí, empardar, sí. lo que yo recordaba o creía recordar con lo que ellos me contaban. Y después fui muchas veces a Italia. 10 veces a Italia y allá quedaron 2 de mis hermanos. Entonces era también recoger esas otras ideas de nuestras vivencias y de la partida y de y de las muertes de otra manera. Sí, todo eso lo fui recogiendo y ahí está. No, no vamos a spoilear porque es imposible spoilear un libro tan bello, pero Giliola, o sea, vos, porque te digo, yo sé que te das vueltas si te dicen Giliola, Sí, porque es canela, o sea, sí, te sí. canelizaste. ¿De dónde viene canela? Canela viene de la imposibilidad de pronunciar bien Giliola. El asistente en esa época, Canal 10 de la Universidad de Córdoba, era un señor pequeño, creo que lo elegían a propósito, porque tenía que estar agachadito haciendo señas, ¿no? Cortar, redondear. Y cuando yo dije, me llamo Giliola, me decía, el apellido no, el nombre. Bueno, así empezó la historia y en casa me dicen Lola por Giliola, Mm, mis nietos me dicen Abulola, pero en ese momento estaba muy prohibida, la Lolita de Nabokov. Así que la claro. Lolita era, para mí era sinónimo de Lolita Torres, santo de mi devoción, con la que aprendí mucho castellano, escuchándola. Me encantaba. Y bueno, entonces era como decir que soy Lolita, era decir soy una Lolita. Claro. Y yo era como vengo de una familia muy estricta en ciertos aspectos y me parecía que no me gustaba esa asociación, ¿no? ¿Y el canela aparece de De una larga arbitrariamente? lista, nada me Ah, satisfacía. pero te dejaron elegir al Por menos. supuesto, sí, sí, sí. Ni Mm, si no lo hubiera exigido. Era chiquita, pero con no, era algo muy, muy personal. Me acuerdo que el otro nombre posible era Candy. Imagínate, candy. Candy o Canela. Digo, no, Vamos con Canela, canela. Canela es más mi historia, porque viene de Oriente. Bueno, pero ¿dónde Mira, nace? el anillo está haciendo ruido en la mesa, me lo voy a sacar, lo Lo voy a que dejar quieras, acá. Es un tranquila. nudito, ¿ves? Bueno, ¿Dónde nace Gigliola Secchini? ¿en qué lugar? Nace, como habrás visto, en el hospital de nuestro barrio, era vicino a un ponte, cerca de una de las puertas de la ciudad de Vicenza. En el 1942, diciembre, me gusta decir porque es al final del año. Claro, ya Es está, como si hubiera. sos 43. Sí, no fui 43, fui 42 en una noche fría, muy fría, en el Día de las Brujas, que es el 15 de diciembre, y con un nacimiento que yo cuento ahí, Mm. ¿no? Caminando mamá y la señora que la acompaña, y no ibas a ser Gigliola, ibas a ser Gelsomina. Cuando Gelsomina, que era la señora de vida dudosa del barrio, amiga de mi mamá, habían pactado que la acompañaría al hospital y así fue, pero fue bajo un toque de queda y fue un largo camino en una noche de nevisca muy fría y en la oscuridad más grande. Así que mi mamá conocía el camino, había tenido muchos hijos Mm. y casi no llegan. Naciste en la mitad de la guerra, de la Gran Guerra, en ese momento en donde, en esa zona, la guerra no era un relato, era la posibilidad. Absolutamente. La guerra, frente a nuestro hotel, nosotros teníamos una hostería con lugar para los pasajeros, que bueno, que nos hackeaba. Cuando había pasajeros teníamos que cambiar de cuarto y dejar el cuarto a los pasajeros, ¿no? Así que nunca, no pude recordar cuál era mi lugar, donde dormía, donde estaba el vasetto di notte, o sea, el vasito de noche, porque el baño estaba afuera.
Y bueno, enfrente a este hotel, Il Sasso se llamaba el lugar, y hay un sasso, una gran piedra en la esquina, por eso se llamaba Il Sasso. Enfrente estaba el cuartel de los alemanes. Los capos, las autoridades venían a comer y a tomar en el bar y restaurante de mi casa. Y en cuanto terminó la guerra, fue muy cruento el final, es lo que dicen mis hermanos, ¿no? Que fueron testigos de ese final, y se fueron los alemanes derrotados, y hacen lo que hacen los derrotados, roban, violan, todo. Y después vinieron los americanos, siempre frente de la casa, ¿no? ¿Por qué te salva la vida el niño Jesús? Bueno, el niño Jesús, Bambino Gesù, fammi buona, nos enseñaban a rezar, Sí. hazme buena, porque ser buenos era el mandato de la vida, ¿no? Con un hermano sacerdote y una madre muy devota, había que ser buenos. Y además, si no lo éramos todos al rincón, no uno, no el que había hecho, todos al rincón. Bueno, el niño Jesús tiene que ver con las Navidades y mi hermano mayor, que traía en una cajita, muy cuidadosamente, la figura del pesebre. Hay toda una historia que yo cuento sobre cómo se construía el pesebre, que era parte de la celebración de la Navidad. Y mi hermano me dio a mí el niñito Jesús, que era lo más gastado, lo más viejito de las figuras, ¿no? Y me acuerdo que tenía los cachetes rosaditos y algún puntito rojo, el niño Jesús, ¿no? Bueno, devotamente en la mano, pero lo puso detrás de un árbol y dijo, a mezzanotte, a medianoche, a vos te toca, que sos la más chiquita, la più piccolina, ponerlo en su cuna. Y cuando me tocó me conmovió enormemente. Era mi padre el que tenía la vela en la mano alumbrando el pesebre y yo puse el niño Jesús, era mío. Wow. Y yo me sentía tan identificada con ese niño pobrecito en una cuna de paja. Entonces cuando llegó un momento trágico, porque venían los aviones, ululaba la sirena, yo me negué a salir al refugio. Y entonces, bueno, ahí vino el niño Jesús, que yo le pedí a mi mamá que lo trajeran porque yo no me quería ir sin el niño. Toda la familia corriendo. Sí. Sirena, el Y no, clásico. no vamos a contar el final, pero No el niño contamos, Jesús nos salvó la vida a todos. Uno lo lee y ve austeridad, ve escasez. Sí. No puedo decir que sentí el hambre de esa niña. ¿Pasó hambre esa niña entonces? Hambre no, pero ganas de comer más sí. Porque, por ejemplo, no había cena. Se tomaba el café latte a la tarde y yo creo, ¿no? Por eso son las creencias, no puedo jurar esto, que mi mamá alargaba la leche, le añadía agua para que alcanzara para todos. Y yo decía a mi pediatra, al doctor Gravano, doctor, qué riesgo mi madre, que nos daba a todos con la misma cuchara, Claro. una cuchara cada uno. Y después me di cuenta, escribiendo el libro me di cuenta que ella lo que hacía era estar con todos juntos, dedicarnos a cada uno una cucharada y asegurarse de que todos comíamos lo mismo, ¿no? Qué sabia. No era, claro, mamá era muy sabia. Entra por ahí tu mamá. Entra. ¿Qué le decís? No nos dejaría hablar a ninguno de los dos. No, le digo grazie mamma. Grazie mamma. Cosa hai imparato di lei? Che aprendiste? Escucho, cuando hago algo que no debo o arriesgado en el límite, digo, ahora voy a ser la gran Clelia, que era mi mamá, porque era muy osada dentro de la escasez, del miedo y de la soledad. Era una mujer muy sola, porque mi padre, que allá se dice hacer la guerra, ¿no? Hizo la primera y la segunda. Yo soy hija de un hombre maduro y de una mujer también madura. Mi mamá tenía más de 43 años Wow. cuando nací. Y mira qué linda salí. ¿Cómo? Anímense las Y mujeres. sin tratamiento, sin proceso de fertilización, nada. Puro deseo el de tu madre. Y Bueno, un entonces... físico privilegiado. Sí, mira que me olvidé la pregunta, No, ahora, digo que acordándome entra de mi por acá mamá. Sí, pero decía, mi mamá hacía cosas muy osadas para superar las dificultades. Se animaba a crear y recrear lo que... Yo cuento algunas cosas cuando
nos pagaban, cazábamos no me sale en castellano, La luciérnaga, sí. Las luciérnagas. Que uno de los títulos posibles del libro era cuando en el Cortile había luciérnagas. En el patio había Porque luciérnagas. esto se editó en Italia también, ¿eh? ¿En italiano? En italiano con otro título. Se llama Attraversare il mare, pero es el mismo libro. Attraversare il mare, que allá tiene un significado. Claro. Y bueno, mi mamá nos daba monedas por la cantidad de luciérnagas que habíamos conseguido. No había juguetes, pero había luciérnagas. Entonces cada uno en un frasquito, a mí me ayudaban, yo era chiquitita, y entonces nos daban una moneda por cada luciérnaga. Pero a la mañana habían desaparecido las monedas y había aparecido el pan. Y claro. El pancito. Bueno, no es rigurosamente verdadero lo que estás diciendo. Había juguetes, No, al menos no. una muñeca. No, había una muñeca, es cierto, una muñeca. Hay otras historias de muñecas que no conté, pero esa es la más fuerte. Insisto, no quiero anticipar nada de lo que va a leer la gente, Sí. pero vi una muñeca que no era tuya y que casi se veneraba por las Sí, compañeritas. una muñeca de del cartón. Sí, así fue. ¿Y tenés ese recuerdo? Pero lo que es cierto es cada cosa que cuento. Ahora, ¿cómo lo cuento? Tengo que alimentarlo con lo que soy, porque no hay otra manera de escribir. Uno escribe con todo lo que es, ¿no? ¿Y qué sos hoy? Y hoy soy una mujer adulta, no me gusta decir una vieja, pero podría estar calificada en la vejez, que ha tenido una larga vida, ahora me doy cuenta, una bellísima vida, que conoció una familia de una gran riqueza, 10 vidas, las de mis 10 hermanos, con su descendencia, somos más de 150. A veces me dice, ¿cómo era que se llamaba el hijo de él? ¿Qué sé yo? Bueno, muchos. Y pude ser feliz, tardé un poco en darme cuenta que era feliz. Sí, porque el impulso de producir, de mantenerme en pie, y después de crear, de sostener mis proyectos, a veces me consumía la vida, ¿no? Pero después me di cuenta que eso formaba parte de la felicidad. Y en eso me parezco a mi madre, ¿no? Produzco, creo, genero. Hace poquitito en el Museo Quinquela Martín expusieron las obras que hice afuera, en Altamira, en las cuevas de Altamira. Gané una especie de concurso y las personas con las que yo había hecho un taller de arte, una estadía de arte, me invitaron a concursar, apoyaban este proyecto y yo conté los cuentos primero de las imágenes de Altamira, después bordé las estampas impresas en papel, ¿no? de Silvina Pérez, que es hace papel a mano, y esas estampas puestas en bastidores, bordé sobre las estampas todos los personajes de las cuevas y que ilustraban los cuentos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién me manda a no solo escribir los cuentos, que sí, para mí era mi oficio, además bordarlos? Pero además cuando me dijeron que íbamos a exponer, bordé tres imágenes más, a la luz de un año que había pasado esa experiencia, y me inventé el punto bisonte, por ejemplo. Bueno, esas cosas vienen de la carencia. Pero dijiste algo que me quedó resonando. Me costó darme cuenta que era feliz. No solo yo, a mucha gente le pasa eso. Ve la parte oscura de la vida, se siente victimizada por la vida o engañada por alguien, y después se da cuenta que todo eso se resuelve en el revés del guante, ¿no? Eso te fortifica, te hace replantearte tu vocación, tu historia, y al cabo te das cuenta que eso es la vida, y vivir ya es un motivo de felicidad. Pero ahí, claro, alguien puede decir, ¿cómo fui feliz? Pasé la guerra. Sí. Nos subimos al barco Santa Fe Sí. y mi vieja se descompuso.
que sospecho que esa niña, que tenías cuánto cuando te subiste al barco. 9 años y medio, y pico, 9 años y pico. Chica, pero muy consciente. Sí. Mi mamá se puede morir. Sí, Porque, sí. Bueno, le dieron la extrema unción. Claro, digo. Pero al otro día resucitó. Esa Aurita resucitó. Resucitó, sí. Digo, vino acá, a un lugar distinto, donde se hablaba un idioma distinto. Y vos decís, ¿tuvo una vida feliz? Bueno, por eso tardé en darme cuenta, porque la memoria de lo perdido era muy fuerte en mi casa. Cuando mi madre decidió venir, ya sabés quién le ayudó a venir, no vamos a contar esa historia. Hermosa escena. El prete, Si Madonna. querés la cuento, la Madonna. Y entonces, cuando en Génova no había quien nos fuese yo decía, ¿cómo nadie vino a despedirnos? Pues una de mis hermanas dice, no, el que había sido novio de unas hermanas vino, yo no recuerdo. Yo recuerdo la desolación del puerto de Génova y la inmensidad del barco y el miedo. Mi mamá pensó que nunca más iba a ver a sus hijos. Volvió a Italia, por supuesto, yo la mandé. Cuando trabajé en la televisión y gané el plata, no lo primero que hice, lo primero que hice fue ir yo. Y lo segundo fue mandarla a mi mamá. A los 6 meses mi mamá quería volver a la Argentina. Wow. Y porque también ella, sin darse cuenta, ella amaba a la Argentina. Porque además sus hijos vinieron, se podía hablar por teléfono, las cartas llegaban. Y además aquí había alimento en abundancia, los hijos fueron armando su vida, los más pequeños pudimos estudiar, hacer una carrera terciaria, y todo eso era motivo de felicidad. Pero ella traía el sufrimiento de 2 guerras, en la primera la adolescencia, la segunda en plena madurez con un hombre quebrado por la primera guerra de la que nunca se repuso. Y bueno, y ella sostuvo ese barco, hablando de barcos, y era consciente de que era la capitana del barco. Y eso la hacía feliz, pero no lo quería reconocer. ¿Cuándo te diste cuenta que eras famosa? Hoy, bueno, porque encontrarme con vos es una experiencia que me gusta mucho. Que hayas leído el libro me gusta mucho. Cuando digo hoy, miento un poco. Me di cuenta que era feliz, bueno, primero cuando me casé con el hombre con el que me quería casar. Yo me enamoré de sus ojos y mis hijos, los que no heredaron los ojos, heredaron los huesos. Él era muy alto y los varones son muy altos. Y las niñas... Aldana tiene ojos verdes, Aldana tiene ojos azules, perdón, muy glaucos y muy húmedos como los tenía siempre Héctor. Yo siempre tenía miedo que llorase porque tenía los ojos así, con ese brillo de quien pone el alma en los ojos. Eso me gustaba mucho. Y quería tener hijos de él. Lo que está diciendo. Sí, era hermoso, Héctor. El que pone el alma en los ojos. Sí. Sí. Si no lo escribiste, escribilo para la próxima. Bueno, no sé si habrá próximo libro. Más te vale. Bueno, después lo que me hizo profundamente feliz fue la maternidad. La experiencia de que de tu ser salga otro ser, que dependa de vos y que del cual no puedas desprenderte nunca más en la vida. Es una experiencia muy valiosa. No es un lapsus, no es un fallido, no sé qué cosa es. Yo te pregunté cuándo te diste cuenta que eras famosa y volviste a cuándo fuiste feliz. Es hermoso, pero no es genial. Sí. Que la fama debe haber sido importante, pero sí. sentías que era más importante contar la felicidad. Sí. Mira vos, ¿viste cuántos fallidos comete? No, pero no sé si es un fallido. No, pero te digo una cosa, cuando empecé a trabajar en la televisión, en primer lugar yo no creía esto, de que vos ponías la cara frente a una cámara, se prendía la luz y te veían muchas personas. Bueno, en realidad la primera persona que nos explicó cómo era, me dijo, hay una persona que la mira. Por eso nunca tuve miedo. Una persona que me mira. Esa persona representa a todas las demás que te miran. Y después yo salí a la calle y la gente que te reconocía, si éramos 4 los que estábamos, Villarruel, de las noticias, el Gordo Mesa, yo y alguien más que no lamento.
Perdón, no recuerdo. No recuerdo. No recuerdo. Viste que el libro no recuerdo. tiene la cadencia. Bueno, entonces, claro, salía a la calle y la gente me reconocía. Yo siempre estaba apurada. Hacía el programa, lo producía, lo conducía. Y además iba a la facultad y estudiaba. Sí, chau, chau. En todo caso, usaba el reconocimiento para obtener lo que necesitaba, ¿no? O sea, si yo quería que un artista viniera o que una maestra viniera con sus alumnos, me presentaba y como me reconocían, me servía, ¿no? Pero nunca me envanecí. Es una enorme responsabilidad ser reconocidos. Además la gente cree que te conoce y no es tan así. No, claro. No. Me divirtió porque Eliana, lo voy a decir al aire porque privadamente no se lo digo, nuestra maravillosa productora, Sí. dijo, ¿cómo hiciste? Te dijo, ¿cómo hiciste para no tener tonada italiana? Sí. Y más allá de que los que somos hijos de italianos que encontramos Sí. ese último, de verdad, has hecho un culto al buen hablar, Sí. a la precisión, al respeto por el lenguaje. ¿Cómo te llevas con lo que pasa hoy? Que no es eso precisamente. Hoy, cuando decís hoy, ¿te referís a la realidad del país? A la realidad del país y de los medios, de cómo se habla y cómo nos En comunicamos. primer lugar, conservo o insisto en todos los días leer los diarios, mirar televisión, te veo a veces, mirar televisión, escuchar un poco, la radio menos, miro, es más, me llama más la imagen, pero sobre todo la lectura de los diarios. Los titulares primero, cuando algo me interesa leo el artículo, y las redes que me han acompañado mucho durante la pandemia, donde estuve muy sola y empecé a escribir el libro, ¿no? Eso me parece que tiene que ver con mi actualidad y que prolongo la necesidad de saber lo que pasa. Y lo que pasa es muy desconcertante. Muy desconcertante, primero porque no solo pasa aquí. Es un movimiento que hay en el mundo que nos ha vuelto un poco insensibles al otro. Mira, me acuerdo del Papa en este momento, del Papa Francisco. No fuimos amigos, pero nos conocimos bastante y fui a verlo. Con mi nieto, y esto lo tengo que decir, mi nieto decía que era ateo militante. Entonces dije, mira, si no quieres venir a ver al Papa, no vengas. Pero bueno, la mamá le había ya puesto la ropa para ver al Papa y yo le compré otro equipo por si acaso. Camisa, bueno, fuimos a ver al Papa. No voy a contar los detalles de la misa de Santa Marta, su homilía que fue. Y por fin con él nos conocíamos. Bueno, y cuando terminamos de hablar, digo, este es mi nieto, Joaquín, que no tiene fe, no cree. Y yo como si fuera el alter ego del Papa, digo, ¿qué le decimos? Y el Papa lo mira, espera un momento y dice, camina, camina, camina. La misma palabra 3 veces. Fue el final de nuestro encuentro. Bueno, aquí lo que nos falta es algo que él explicó. Cuando le das una limosna a un pobre en la calle, pocas veces yo abro la cartera, la billetera, pero cuando doy, le tenés que tomar la mano, acariciarlo, tocarlo. El tocar al otro, tocar la vida del otro, tratar de entender lo que significa no llegar a fin de mes, pero no en palabras, no en un titular de un diario o en una nota. Tratar de entender qué significa no poder darle de comer a tus hijos, o vos mismo, sacarte el bocado de la boca y dárselo a un hijo. Es muy difícil, porque la pobreza extrema, y hay mucha pobreza extrema, no es una cifra, hay mucha, en un país tan generoso, ¿cómo podemos tener una pobreza extrema? ¿Qué hicimos para llegar a este lugar? Eso no es que me indigne, me interroga a mí misma. ¿Yo qué hago por los demás? ¿Cuántas personas pueden decir que reciben, bueno, Cáritas, das, Médicos Sin Frontera, das, pero no es eso, se necesita una cosa de mayor comprensión del otro y, pasando al ámbito político, creo que hay muy poca comprensión. Todo se resuelve en cifras, porcentaje, tantos votos, ¿cómo resolvemos que la educación sea más inclusiva? No lo digo por los rasgos
faciales de un niño que puede parecer un hijo de un indígena, cosa que merece bastante discriminación todavía. Digo, ¿cómo hacemos para que los niños aprendan a amar el conocimiento, se levanten sobre su situación y deseen profundamente lograr ser personas más completas, más libres, ¿no? Esto no sucede. ¿Te provoca alguna curiosidad, un algo el presidente Milei? Quisiera saber bien quién es, no lo sé. Estoy confundida porque se habla demasiado de sus problemas físicos, sus problemas emocionales, sus perros, su hermana. ¿Y él quién será? ¿Quién será este hombre que logró seducir, convencer a la mitad del país? No lo sé. Y cuando no sé algo, estoy en estado de interrogación, ¿no? Hay cosas de él que no me gustan, pero lo que no me gusta es bastante obvio para todos. La manera en que se comunica, esta obcecación en un sentido que no le permite ver lo que a mí me preocupa tanto, ¿no? Que es la marginación, la pobreza. Yo entiendo que el país necesita blanquear un problema raigal, histórico, que es la corrupción. No es ahora, ni el gobierno anterior, ni el otro. Es un problema histórico, que Martín Fierro lo dice, hacete amigo del juez, ¿no? No hay que ir tan lejos. Y yo que trabajé mucho la historia argentina, porque edité libros sobre historia, yo me di cuenta que de entrada fue muy difícil organizar el país sobre la justicia, sobre la equidad, porque siempre hubo mucha corrupción. Me gusta mucho esto, que es bien de la comunicadora, de la periodista que sos. Frente a lo que no sé, me instalo en la interrogación, que es lo que deberíamos hacer casi todos, ¿no? O sea, Sí, porque sí, nobleza obliga. sí, Yo me confieso ignorante de la enormísima mayoría de las cosas, y frente al resto pregunto, o sea, trato sí. de... ¿Te da ganas de volver a la tele a hacer... No, ¿No? ¿No? no, me separé sin causa, sin división de bienes, no lo sabía, y habiendo cumplido una historia muy larga con la televisión, el colectivo imaginario fue la suma de mis Tan lindo. deseos de comunicar, y cuando fueron corriéndole el horario me pareció indigno y me fui. Sí. Cometí un grave error. Vos sabés lo que es un equipo. Yo quiero mucho a los técnicos porque sé que dependemos enormemente del ojo de una cámara, de el sentido estético del director, de su capacidad de captar el instante. Bueno, yo no le dije a nadie que iba a dejar el programa y me despedí de la gente avisándole a mi productor, sí, le avisó unos días antes, porque él también se iba. Giraldes, Quique Giraldes, era Claro. mi productor. O sea, nos fuimos juntos de algún modo. Y yo le dije, mira, no le voy a decir a nadie porque no voy a resistir. No quiero llorar en cámara. No quiero que me quiebre la partida. Y así fue. Y él me regaló un ramo de flores y con el ramo me pude tapar cuando dije adiós. Esconderte un poco. Sí, Bueno, sí. este libro que es La niña que no vio los besos, es que quiero recomendar mucho, mucho, pero no de obsecuencia presencial. Mira qué linda la obsecuencia presencial, no se me había ocurrido, porque es muy conmovedor, muy emocionante. Es un testimonio muy fuerte y muy valiente. ¿Cómo te animaste a contar que sufriste un abuso? Conté que sufrí un abuso porque surgió de la escritura. Yo no hablé nunca con nadie de esta experiencia cuando era una niña tan pequeña, ¿no? Y simplemente fluyó y sentí que tenía hoy que dar testimonio en nombre de todos los niños que sufren abuso y que no lo pueden decir. En mi casa se hablaba poco, poco de todo. Era un lugar público, un hotel es un lugar público, no hay intimidad familiar, pero además había un silencio, sobre todo mi madre era una mujer muy introvertida, a pesar de su osadía, era muy introvertida, y la palabra sexo era... Pero yo lo descubría el sexo, es decir, aprendí equivocándome y acertando y eligiendo esos ojos que me sedujeron. ¿Que te sedujeron por cuánto tiempo? Hemos vivido casi 50 años juntos.
Pero yo me enamoré primero y me declaré primero. Y pasaron muchos años hasta que vino y yo dije, me voy a vengar. Así fue. Esto lo Claro. conté, por eso no lo vuelvo a contar. No, sí, a mí me Sí, gusta que lo recuentes. sí, y así Vos le fue. dijiste primero que estabas enamorada de él. Cuando era muy chiquita. Según él, era demasiado chica para opinar sobre el amor y él tenía casi 7 años más que yo. Me ¿Pero decía, chiquita no, no, qué? cálmate. Eh, ¿Chiquita qué? No, pero yo era chiquita porque las mujeres en el Véneto se desarrollan muy tarde Mm, físicamente y entonces tenía una especie de... No estoy eludiendo la pregunta sobre el abuso, nah, ¿eh? por favor. Vamos a No, volver cuando total, vos pero quieras a él, sí. pero quiero decir esto. em, eh, el- a mí me parece que yo era muy chiquita, muy chatita. Él había registrado alguna cosa que le había gustado, pero nos unió mucho la poesía, nos escribimos mucho tiempo, porque ambos escribíamos poesía y él era un hombre muy culto y amaba, era un lírico total. Y bueno, cuando él supo que yo trabajaba en televisión, me escribió, me pidió que tuviese cuidado, la corrupción Qué podía genial. alcanzarme. Sí, y yo, mira, ni me acuerdo, no me acuerdo si le contesté, pero después No me acuerdo. apareció, no me acuerdo, apareció en una tarde de carnaval, me vio, vino y yo vi que venía. Entonces después me invitó a salir y me dio un beso. Mira qué cosa tan antigua y tan hermosa. Me dijo, es para casarnos. Y yo inconscientemente le dije, sí, vamos. Ah, No, no, no. no, yo quería vengarme, no, no, No salió. no salió. No salió. Eras mucho más chiquita cuando sufriste ese abuso. Era muy chiquita y sucedió en esos ámbitos de abandono que los chicos padecen en esos límites que plantea el hambre, la guerra, el miedo, lo que fuese, cualquiera de las cosas que hacen que una madre deje a su hijo en un lugar poco conocido. eh, y bueno, allí fui abusada y la manera en que lo cuento tiene que ver con la niña que nunca abrió los ojos. Tenía tanto terror eh, y me sentía tan invadida por algo que me parecía monstruoso que ni siquiera pensé que era una persona, ¿no? Y yo venía con el miedo a los ratones, a las ratas, y me habían dicho que en esa casa había ratas. Bueno, eso me dominó y nunca pude, no es que nunca pude, nunca sentí necesidad de contarlo. Eso era una manera de preservarme. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiera podido contar? Por algo no pude hablar, ¿no? Algo que me superaba, era muy chiquita. Y bueno, eh, ahora lo conté. ¿Tuviste pesadillas con aquel sofá, aquella cosa tan... No, pero lo tengo muy presente. Eso sí recordás con... Visualmente tengo lo táctil, ¿no? Lo, mm, lo siniestro de ese lugar, donde había gallinas, un gallo que las perseguía, donde había olor a cebolla, Mm. donde había... Todo eso lo tengo muy presente. Por eso lo puedo contar. ¿Y lo llevaste vos sola, ni en análisis, ni en nada? No, en análisis no lo trabajé. Era algo muy metido adentro de mí. Y me pregunté ahora que tengo tantos años de análisis, me pregunté, bueno, cuál es qué te deja esa experiencia de la cual fui víctima, evidentemente, yo inerme, ¿no? Eh, ¿Qué te deja esta experiencia? Nunca lo sabré. Posiblemente esta cosa que hace que cuando estamos en una sala de maquillaje y alguien dice, ¡la puta que lo parió! Que está Canela. Por ejemplo, o sea, tengo como una especie de rigidez en ese sentido. Y en el vínculo con este hombre con el cual conviví, tuve 4 maravillosos hijos, por ejemplo, yo era sumamente discreta para la intimidad. A mí no, en las despedidas, porque yo vivía en Córdoba y él acá, yo no permitía que me besara en público. Ahora pienso que a lo mejor hay un residuo de aquella niña que no sabía lo que pasaba y no podía abrir los ojos, ¿no? Hay un recorrido por, en medio de la tragedia de la guerra. Sí, Perdón, digresión personal. Mi padre, que pasó también la Segunda Guerra, como vos, cuando la guerra de Malvinas, cuando los oscurecimientos del Beagle, sufrió un montón. ¿Qué te pasó a vos? a mí también.
A mí también. Y tuve un castigo terrible, y es que yo estaba en Canal 7 y estuve en la puerta del canal cuando la gente entregaba sus joyas. Wow. Porque en ese momento, colectivamente, había una ilusión que era la que teníamos que ayudar a los soldados. Pero cuando viví eso, y después nunca supimos el destino de esos, eran toneles para poner las joyas, la gente sacaba el arito, la alianza, tremendo. Y me gusta decirlo públicamente, porque yo estaba sufriendo horriblemente por los soldados. Y cuando supe que estaban desabrigados y hambrientos, ahí me pareció lo más terrible que podíamos hacer. Ahí es donde hablo de la insensibilidad de quienes nos dirigen. ¿Cómo es posible que hayan mandado a tantos muchachos jóvenes a pelear sin darle los mínimos recaudos? A pelear en primer lugar, ¿no? Pero bueno, ha sido una maniobra política muy costosa. Costó no solo las vidas de los que murieron allá, sino el sufrimiento de las familias, los que se suicidaron, los que siguen teniendo. Yo tengo un señor que me viene a arreglar las cosas en casa, la parte eléctrica, todo esto, que fue combatiente. Y yo digo, no me cuente, porque ya conozco la historia de él. Creo que no la voy a soportar. Te iba a decir, el libro, que es hermoso, tiene anécdotas. Yo no sabía la historia de que si se te cae la alianza en sí. Contame. Yo fui testigo en un casamiento de esa situación. ¿Qué pasa? Bueno, hay una creencia, y es que si por alguna razón se te cae la alianza en el día de tu casamiento y cae en la cloaca, o sea, en la rejilla, no sé, yo digo cloaca porque era la sensación en ese momento, de ese personaje del que hablo, eso te trae mala suerte y el matrimonio no dura. ¿Y cuánto es duró, una creencia. ¿Cuánto duró el matrimonio ese que vos viste que se te cayó la alianza? Muy poco. ¿Viste? Muy poco tiempo. ¿Sos supersticiosa? Sí. Muy. Bienvenida. Muy supersticiosa. No, muy no. Vamos a ver, si trabajás en los medios, subiste un escenario alguna vez, algo tenés que hacer para defenderte de esa soledad que te impone el trabajo, ¿no? Sí, soy supersticiosa. Si hay una escalera abierta, trato de no pasar. Si hay no sé, pero por ejemplo me parece una crueldad decir que alguien es mufa. El jettatore, ¿no? Esto me parece una gran crueldad, que empieza con la obra, ¿no? Con el jettatore. Increíble. Terrible. Te enseñaron que si vos hablabas a la cámara, le hablabas a uno. Sí. ¿Para quién escribís? Yo creo que escribo para mí. Porque la que sufre, la que goza, la que se divierte cuando escribe, soy yo. Si yo no me divierto cuando escribo, si no me da risa lo que se me ocurre, no va. Si no se me cae una lágrima cuando escribo algo así del sufrimiento, no va. Porque primero escribo para mí. ¿Está mal lo que digo? Cero. Sí. Creo que es un encuentro con uno mismo, incluso desde el lado que no sabe que uno es. Exacto. Exacto, salen cosas del alma que no imaginas, sí. Ah, mira, ¿no? Te podés escribir y decís, mira esto. Claro, yo escribí esto, y me encuentro con textos de tiempos pasados. Digo, ¿cómo es que se me ocurrió esto? Pero también te das cuenta que no podés escribir de lo que no sabés. Podés inventar un relato, pero no podés escribir de lo que no sabés, de lo que sentiste realmente, ¿no? En el fondo uno escribe de uno. Así es. Por eso el argumento no es lo importante, sino la manera en que se cuenta. Y en la manera en que se cuenta está lo sensible, ¿no? Lo vivido, lo experimentado. ¿Estoy diciendo una barbaridad? Estás diciendo una genialidad. Bueno. Se lo pregunto aparte a la editora, a la maestra de tantos escritores que pasaron por vos. No, maestra no. Mientras editaba aprendí a editar, mira vos. Y ahí tenés una clave. Yo solo he hecho en la vida cosas en las cuales podía aprender. Si no era la publicidad que me significó poder permanecer en los medios, cuando empezó a sexualizarse mucho, ¿no? Cuando apareció Xuxa, yo no podía seguir conduciendo para niños, porque todo estaba así muy erotizado para los niños, ¿no? No sé si exagero con Xuxa, no, pero bueno, Xuxa era Xuxa. Vino, linda, trajo otro, absolutamente, pero además actuaba para provocar, digamos, sensaciones a los niños, ¿no? No sé si con buenas o malas intenciones, pero lo hacía. Y el mundo de los niños, fíjate, buscar las Barbies,
Yo escribí una novela que se iba a llamar La derrota de las Barbies, donde el artista, en la historia de un artista, sustenta su obra en derrotar a las Barbies, por ejemplo. Bueno, la Barbie es una muñeca sexy, ¿no? Que atravesó la vida ya de generaciones, desde mis hijas en adelante. Ahora la quieren arreglar, los ponen una muñeca negra, Sí, una muñeca más más gordita. gordita. No, no, las Barbies no, yo no he visto Barbies gorditas. Mm, Es estilizada. Algunita, un poquito más rellena, manotropo. Sí, sí. De todas maneras, el sexo es un componente importantísimo de la vida. Los niños son eróticos, están sexuales, son sexys en sus movimientos, en la manera en que se muestran al mundo, ¿no? Pero hemos hecho una división. Con los niños no, ya los adolescentes cada vez más, y bueno, eso es lo que habría que revisar, ¿no te parece? Sí. ¿Cómo te llevas con el feminismo? Bien, es que mi mamá fue capitana de barco, pero con el activismo feminista no tanto. Pero yo creo que este es un libro feminista, por Un ejemplo. Pero porque me lees el pensamiento. Sí, Porque te iba a decir, pero me lo este es han un libro dicho, por eso. brutalmente feminista. Sí, Brutalmente en el sentido que el corazón sí, es un libro de mujeres, para mujeres, con honor hacia las mujeres, sí, ¿no? sí. También me han dicho que es un libro político, y porque estamos atravesando una guerra, estamos atravesando la inmigración, estamos atravesando el conocimiento de un nuevo país. Bueno, lecturas, ¿ves? Cada lector pone... Claro, digo, por ahí es cierto, en los tiempos que se demoniza cierta, bueno, la vieja Europa que demoniza cierta Sí, inmigración, Estados Unidos en sí, persona. sí. Cuando te dicen nacionalidad, ¿qué decís? No me gusta decir ítalo-argentina. Nacida en Italia y adoptó la ciudadanía argentina. Lo aclaro eso, ¿no? Italia es, Italia es mi patria de origen, es mi lengua materna, es mi familia y yo tengo allá unas raíces que vuelan. La otra parte está acá. Viste que las plantas son sí, fuertes. sí, total. ¿Y cuál es el sentido de la vida, Giliola? Vivir lo más intensamente que se pueda, explorar el sentido de la vida. Es mi libro favorito, ¿no? El sentido de la vida. Eh, y lo he recomendado, lo he regalado. Eh, Hace poco se lo di a uno de mis hijos. El sentido de la vida es esa fuerza que nos permite salir del barro, levantarnos de una enfermedad, superar la muerte de un ser amado. ¿De dónde sale esa fuerza? Por eso para mí quien se quita la vida está, no sé, ha perdido la esencia de la vida, que es esta capacidad de vivir y sostener, a pesar de todo, la vida, sí. Pero te quiero hacer una pregunta, ¿puedo? Obvio. Vos me dijiste que el libro te hizo llorar y te hizo reír. Decime, Mucho. ¿qué te hizo llorar y qué se hizo reír? Algo. Bueno, obviamente la página 66 es ese momento horrible en ese lugar donde tu mamá te deja Sí, y pasa aquello. Me hizo llorar muchísimo. Me hizo llorar mucho el viaje, porque es el relato de mi viejo. sí, sí. Y, ¿Ves que pones lo que sos en la y lectura? claro, Sí, sí, y me cuesta mucho contártelo. sí, Y me hizo reír muchísimo. Bueno, primero esa madre pintoresca, sí, bueno, esa escena del cortile de la escuela sí. con la bámbola y La el muñeca de tapadito, cartón. Sí, qué sé yo, el pañuelito pañuelo. bordado. Eso me hizo reír mucho porque en el fondo, Sí, bueno, esa niña lo consiguió y al día siguiente le sí, importó poco sí, y sí, siguió sí, para adelante. sí, Y me hizo reír porque, claro que uno pone, viste, cuando uno admira a alguien es raro encontrártelo en la entrevista. Entonces, sí. primero sentís que vas a meter la pata, que yo dije, qué ganso, si es una mujer sabia, ¿cómo me voy a...? No me digas Entonces, eso. claro, Si obvio. fuese sabia dormiría mejor. Me cuesta dormir. No, pero eso no es... ¿Cuántas horas dormís? Menos de las que Pero mucho... quisiera. No, eso es un tema. Sí, Eso es sí. un Es un tema. tema. Pero los otros días que estuvo, no me acuerdo si fue Manes o qué neurólogo, que dijo dos cosas. Una que dijiste vos, que uno es
una pequeña isla del recuerdo en un mar inmenso del olvido. Qué hermoso. ¿No? Y bueno, vos Qué lo hermoso. dijiste un poco, que la memoria es... Sí. Y lo otro es que estamos más grandes, por eso dormimos menos. Yo me quedé más tranquilo cuando me dijo que... Sí. Me dijo viejo, pero bueno. Vivir en una isla, ¿te parece? Yo que tengo una familia tan numerosa. ¿Y cómo estás con la belleza a toda costa impuesta por la hegemonía de estos tiempos? Vos me decís de la belleza... Estás bella, estás bella. No, la belleza física, el paso Sí, del tiempo. sí. Y un poco se sufre. Pero, por ejemplo, yo sufrí la primera vez que vi que se me hacía un tajito en la boca. El segundo menos. Ahora tengo una boca o así y soy un acordeón, ¿no? Y después, bueno, me maquillo porque soy muy pálida y no tengo, viste, la virtud de los cachetes, algo, Véneta. no tengo ojos azules. Entonces, un día mi hijo chiquito me dijo, mamá, no te preocupes, los ojos marrones son muy importantes. Fíjate los árboles, para tener hojas verdes tienen que tener un tronco marrón. Un poeta el chico Un ese, poeta, un poeta. Juan Manuel chiquito. Bueno, hablaste de la maternidad, ¿no? Y a muchos le pregunto a qué se parece que un hijo te diga, mamá te amo, pero déjame un paso más. ¿A qué se parece que un nieto te diga, abuela Lola te amo? Nunca me han dicho abuela Lola. Ah, sí, el más chiquito me dice te amo, es cierto, pero es un amoroso que le dice a mucha gente te amo. No, los nietos, los mensajes, en la manera en que uno... Soy una abuela severa, no soy una Me abuela... imagino, Sí, sos canela. sí, O sea, sí, sí, en el sí, medio se sabe de tu sí. rigor, de tu... Sí, bueno, pero por ejemplo estamos en la mesa y uno se descuelga y empieza a colgarse como un mono de la mesa. No, en la mesa hay que estar sentados, ¿no? Se voy, lo saco, lo siento, vuelve a colgarse. Por supuesto. El otro día tengo un mapamundo, un globo terráqueo, Sí. que es una pelota. Entonces cuando viene uno de los chicos, imagínate lo que hace con él. Yo digo, no, porque tengo una imagen de Borges en el otro, el relato del otro, hecho en 3D, chiquitito, ¿no? En el banco con Borges joven y Borges viejo. Digo, si golpeas a Borges te mato. Para que se Y me entienda. acuerdo que un día en uno de mis programas para chicos, les pregunté a los chicos, ¿qué fue lo más terrible que les dijeron en la vida? Y uno dice, mi mamá me dijo que me mataba. Y otro dijo, mi papá me dijo que me iba a tirar por la ventana. Claro. Porque uno dice En eso el fondo. con amor. Pero has sido Sí, muy severa con vos misma. muy, muy severa. Pero muy severa eh, con los errores que cometí. O sea, primero me equivoqué, después me puse severa y dije, esto nunca más. O, bueno, la severidad prima il dovere e poi il piacere. Lo Ese era un sentito mandato. tanto. L'hai Pero, sentito. uf, Primero el deber y después el placer. pero después tarde leía a Nietzsche que decía que hay que ser menos apolíneo y más dionisíaco. Sí, Me lo hubieran dicho más sí, temprano. sí, pero yo no leía Nietzsche cuando era joven, no. No, digo esto, que es como un mandato muy fuerte de tu educación. Si los padres en su casa están todo el tiempo con el celular, que no esperen que los chicos no lo hagan. O sea, va por el ejemplo. Y los ejemplos que yo tuve, tanto de mi padre en la época de la guerra, antes también, todas las noches revisaba los zapatos. Un día en la semana los lustraba. ¿Sabes cómo? Les pasaba carbón al cuero que estaba gastado y después escupía y le pasaba el cepillo. Esa era la realidad. El ejemplo era la constancia con que le hacía eso. Y todas las noches recorría las camitas de todos sus hijos para ver si estaban bien tapaditos, ¿no? Entra por ahí Canela a los 16, con unos 50 de experiencia. ¿Le decís algo a esa chica? A Canela a los 16. Bueno, Canela a los 16 con el diario bajo el brazo fue a buscar trabajo. Y fue un estudio de arquitectura que pedían una secretaria. Yo fui a la dirección, me presenté, era un estudio de arquitectos que luego fueron muy famosos. Me presenté, hablaba inglés, ahora lo perdí, hablaba inglés, hablaba italiano y tenía una gran capacidad para comunicarme. Había vivido en un hotel hasta los 16 años. Entonces me presenté y me ofrecieron ponerle 300 de algo, 300 pesos De lo sería, que ¿no? fuere. De lo que fuera.
Entonces digo, perdón, yo no puedo vivir con 300 pesos y yo me mantengo a mí misma. Bueno, dice, pero ese es el presupuesto que tenemos. Al día siguiente me llamaron por teléfono a la pensión en la que estaba para decir que me presentaba, que me querían trabajando. Porque claro, si vos estás empleando a una chica, en ese momento no estaba prohibido emplear, me parece, una chica de 16. 16 hoy se puede también, siempre. Pero, o sea, yo tenía la presencia de ánimo de ir, pero las personas veían la decisión y necesitaban una persona con capacidad de decisión. Digo yo ahora, pero te estoy contando la parte linda. ¿Y qué le decís a a Gigliola piccola, adolescente? A esta, la de Sí. los 16. Bueno, mirá esos ojos tan bonitos. Qué cosa, ¿eh? Sí, no, no Em, sé, creo que sería, la cuidaría más de lo que a mí me tocó, porque ya a los 16 yo me fui a vivir sola y para una chica la vida en soledad no es lo más aconsejable, ¿no? Para la próxima, porque sigo viendo las anotaciones que hice, me contarás de aquella tía que te quiso adoptar, qué sé yo, Sí, la tía Rosita, para que no vinieses, sí, y la tía Rosita no tuvo hijos y quería adoptarme. para que no te fueras de Italia. Una muy cortita, si querés. Si entrara el tipo que abusó de vos, ¿le decís algo? Le pediría que se arrodillase y pidiera perdón. ¿Y lo perdonarías? No lo sé. Me tengo que hacer algo que es re soberbio. Empujo los últimos segundos pero me queda todavía, porque yo desafío Sí, el tiempo. sí, Dame un sí. segundo. Primero esto. La niña que no vio los besos, Gigliola Zecchín. Qué linda foto. Y hay otras más acá, en la contratapa, que son Sí. son bellísimas. Pero estas. viste que está el anverso de las fotos acá. Ah, no lo vi. ¿Puedes creer que Claro, no lo abrí? forman parte del diseño de Cambariere, que es un gran diseñador. Y acá encontré una cosa que es una perla. Esta es la foto de mis abuelos maternos en un barco, Sí. no sé cuál barco, y dice la foto dedicada a los hijos, conservate l'affetto di papà e mamma. O sea, la fotografía en ese momento era una imagen que tenía que permanecer como un legado. Había pocas Y claro, fotografías. estoy leyendo- Conserven el amor de mamá y Claro, papá. estoy leyendo el último libro también por instancias de Eliana y Isabel Allende y cuenta esta historia de ir a sacarse la foto al fotógrafo del pueblo, Sí, ¿no? sí. Bueno, dame un segundo. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes. ¿Dónde? En Joyería El Tasador, tu tasador, mi tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador. Robado el último cuestionario a James Lipton Sí, y a... sí. ¿Tu palabra favorita? Perdón, La que menos te gusta. odio. ¿Cuál es el sonido que más te gusta en la vida? El de las campanas. El que menos. El sonido de la ira que se expresa, un cañón. Tu insulto favorito. Andate a la puta madre que te parió. Y lo dijo Canela, atento. Sí, lo dije y no lo digo en lo cotidiano, pero me parece un insulto tremendo e injusto. Sí, pobre E injusto. señora. Si Dios existe, ¿Dios existe? Seguramente existe. Dentro de muchos años, cuando llegues allá, historia de nuestro catecismo, ¿qué te va a decir el Señor? Che hai fatto della tua vita? Ma con un sorriso, mi sa. Non so, Sì, lo dico io. tu dici. Dico, Ecco. dedicate este libro. Me dedico a ese libro. Dedicátelo vos a hacer, ¿viste como los lectores te piden? Dedicátelo. Cara Gigliola, fino a qui sei arrivata, fino a qui sei arrivata. Adesso pensa come continuare. Brava. Per me è stato un piacere, il primo piacere di tanti. Nada, quiero que nos encontremos